red sanchista para formalizarla. Ley Vergoña. Se refiere a la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. También llamada Ley contra los Ultras o Ley de Impunidad Socialista, presentada por el PSOE el pasado 10 de enero de 2025 y que está en trámite. La Ley Vergoña tiene varios objetivos. 1. Restringir las fuentes de acusación popular, prohibir que partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos puedan ejercer la acusación popular. Si se aplicase como se ha difundido en diversos medios, con carácter retroactivo, se archivarían los casos que se investigan actualmente, caso Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo, fiscal general del Estado y otros. Recordemos que casos importantes, que han recibido sentencia, se iniciaron por acusaciones populares como son, el caso Eres, Eneoos y Gürtel, que le sirvió a Pedro Sánchez para alcanzar la presidencia el 1 de junio de 2018 a través de la moción de censura contra Mariano Rajoy. 2. Reformar la fase de instrucción, impedir la admisión de querellas que no presenten pruebas. 3. Eliminar el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, suprimir el artículo 525 del Código Penal, que según el PSOE es utilizado abusivamente por organizaciones extremistas. Habría que ver si solo aplicaría al cristianismo. 4. Permitir la recusación a jueces que hayan realizado declaraciones de contenido político. La intención es amordazar a los jueces que le resulten incómodos en lugar de otorgar más recursos a la justicia. Primero, el equipo levantó el ánimo socialista. El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, publica una encuesta manipulada en la que el PSOE siempre está en primera posición a pesar de las investigaciones judiciales que rodean al entorno del presidente Sánchez. Para ello, los socialistas cuentan con José Félix Tezanos, presidente del CIS desde junio de 2018, que fue miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Gobierno actual, entre 2017 y 2018. Luego el PSOE reafirmó a su líder adelantando el 41º Congreso Federal, donde ratificaron a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, y organizó una celebración por los 50 años de la muerte de Francisco Franco con más de 100 eventos a lo largo del 2025 bajo el lema, España en libertad, para contrastar aquella dictadura con la democracia actual. Secuencia de pasos habituales para formalizar una proposición de ley. El primer paso del proceso judicial es el registro de la ley en el Congreso. Por ser proposición de ley la presenta un grupo parlamentario. En el caso de la ley Vergoña, la proposición la presentó el PSOE. Si se tratara de un anteproyecto de ley, el Gobierno, presidente y sus ministros, tendría que esperar la emisión de un informe preceptivo, obligatorio, del Consejo de Estado por ser una ley orgánica. Y un informe también obligatorio del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que se tomaría en cuenta, pero que no sería determinante. Esta es la vía regular, pero a Sánchez le urge deshacerse de los temas judiciales, por eso usa el mecanismo que acelera el proceso legislativo. Respecto al CGPJ, tras el desbloqueo, tiene miembros a partes iguales del PSOE y del PP. Si tuviese que presentar el informe del Consejo de Estado contaría con esta aliada. La presidente del Consejo de Estado, Carmen Calvo Pollato. Fue vicepresidente primera y ministro de la Presidencia entre 2018 y 2021. Entre otros cargos fue ministro de Cultura en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Autora de la famosa afirmación, el dinero público no es de nadie. Ahora se requieren los servicios jurídicos del Congreso para evaluar si la proposición cumple con los requisitos formales. Si no cumple los requisitos formales, la ley no seguiría adelante. Si cumple los requisitos formales, se registra la proposición de ley. En este paso el socialista que contribuye es Fernando Galindo, letrado mayor de la Mesa del Congreso, propuesto por primera vez sin unanimidad por la actual presidente del Congreso, Francine Armengol. Galindo fue designado justamente cuando se requería validar la ley de amnistía. Poco antes fue subsecretario del Ministerio de Política Territorial y tiene una estrecha vinculación con el gobierno. El siguiente paso, la admisión a trámite de la proposición de ley, requiere de la votación en el Pleno del Congreso de sus diputados y de sus socios. Si no alcanza la mayoría necesaria, la ley no seguiría adelante. Si alcanza la mayoría necesaria, la comisión del partido que presentó la proposición de ley revisa las enmiendas que planteen los demás grupos parlamentarios. Para aprobar una proposición de ley se requiere una mayoría simple. Más votos a favor que en contra. Si son iguales, la proposición de ley no sería aprobada.
Lo mismo aplica a un proyecto de ley. Si la oposición presenta argumentos en contra de la ley ante los tribunales, si recurrieron la ley, entonces el Tribunal Constitucional TC debe decidir. En el TC están algunos incondicionales del PSOE. Cándido Conde Pumpido Tourón desde el 12 de enero de 2023 preside el TC. Órgano del que es magistrado desde 2017. Fue magistrado del Tribunal Supremo TS, 1995 a 2017. Ocupó el cargo de Fiscal General del Estado durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, 17 de abril de 2004 a 21-12-2011. Otros incondicionales en el TC, magistrados del Tribunal Constitucional desde el 9 de octubre de 2023. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, 13 de enero de 2020 a 12 de julio de 2021. Laura Díez Bueso trabajó en el Ministerio de Félix Bolaños. Exdirectora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, 4 de febrero de 2020 a 20 de mayo de 2022. Para informar medios internacionales, los socialistas cuentan con Miguel Ángel Oliver. Presidente de la agencia EFE desde 21 de diciembre de 2023. Fue secretario de Estado de Comunicación de la Moncloa entre 9 de junio de 2018 y el 21 de julio de 2021. La comisión del PSOE debate las enmiendas propuestas por los demás grupos parlamentarios. Discuten internamente los cambios y presentan el texto resultante en el Pleno del Congreso. Si no se aprueba el texto resultante con la mayoría necesaria, la ley no seguiría adelante. Si se aprueba el texto resultante con la mayoría necesaria, la ley se presenta al Senado. Para aprobar una proposición de ley se requiere una mayoría simple. Más votos a favor que en contra. Si son iguales, la proposición de ley no sería aprobada. Lo mismo aplica a un proyecto de ley. El Senado revisa y discute el texto de la proposición de ley. Actualmente el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pero son cómplices del PSOE y son partidarios de la Agenda 2030. Aunque se dice que la amistad de Vox con Donald Trump puede hacer que el PP desee acercarse a Vox. Si el Senado no aprueba las enmiendas y hay nuevas enmiendas, se devuelve el texto al Congreso. Si el Senado no aprueba las enmiendas y no hay nuevas enmiendas, la ley no sigue adelante. El rey sanciona, es decir, firma avalando la ley. Parece que lo hace sin leer o quizás tapándose la nariz y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE. El rey, temeroso de ser derrocado, es fiel a la promesa que hizo a su hija de heredar el trono. Parece que es lo único que le da fuerzas para aguantar y firmar cualquier cosa que le envíe el Ejecutivo, el Gobierno. Luego entra en vigor la ley en cuestión a partir de la fecha en que se publica en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Esta institución depende de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Se dedica a la publicación oficial de leyes, decretos y otros documentos legales del Gobierno de España. Su director, Manuel Tuero Secades, no interviene en el proceso legislativo. Esta es la secuencia que seguiría el proceso legislativo para formalizar la ley Vergoña, en la que los pasos clave están cubiertos por guardianes incondicionales del sanchismo. Es bastante probable que esta ley salga adelante, como mucho con algunas enmiendas, porque los socios del gobierno nunca han contado con un aliado tan generoso como Pedro Sánchez, que antepone sus intereses personales a los de su patria. Los socios del gobierno presionarán al máximo antes de dar su apoyo, pero es verosímil que finalmente lo hagan, por desgracia para nuestro país. Además, de los países de la Unión Europea, hasta ahora, solo en España la acusación popular es accesible y amplia. Siendo la restricción de este mecanismo el objetivo principal de la ley, es factible que el derecho europeo considere normal su aplicación.